hablar de la muerte es también permitirnos naturalizar el proceso y no dejarlo como tan aislado, porque es que es algo que nos acompaña todos los días. Quitar tantas capas que muchas veces nos ahogan de tantos libretos que la cultura, la vida nos van imponiendo, y de repente cuando tú te encuentras con una situación tan límite como la muerte, porque esa es una situación límite, ya todo lo demás pasa a un segundo plano. Y qué bonito poder cada quien explorar las cosas desde sus sentires, desde sus emociones y de lo que uno va sintiendo adentro, porque realmente todos somos tan diferentes y lo importante es encontrar esas cosas que nos dan paz. Total. Entonces, como ir construyendo esa relación con los seres que de pronto ya no están con nosotros. Hola, hola, bienvenidos a Not Your Typical Mom Podcast, nuestro espacio seguro y sin filtros donde venimos a inspirarnos, a nutrirnos y a hablar de lo bonito y lo no tan bonito de ser mamás. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie quiere hablar, pero que tarde o temprano todos vamos a tener que vivir: perder a mamá. El duelo es incómodo, es doloroso y muchas veces solitario, pero también puede ser transformador. Y como mamás, hijas, mujeres, necesitamos abrir este espacio para llorar, para recordar, para sanar. Y este episodio es una conversación sobre el amor, la pérdida y lo que queda cuando ya no están. Un episodio para quienes han perdido, para quienes temen perder y para quienes simplemente necesitan sentirse menos solas. Hoy me acompaña María Elena Restrepo, psicoterapeuta y neuropsicóloga, y Mari, nos conocemos hace muchos años y aunque llevo años sin hablar contigo, algo que me ha llamado profundamente la atención es la forma que has transitado la pérdida de tu mamá, lo que has compartido, y me pareció que era demasiado valioso invitarte para hablar de este tema desde tu mirada profesional, pero también desde tu experiencia personal. Siento que podemos tener una conversación muy linda, muy honesta. Así que sin más preámbulos, bienvenida Mari a Know Your Typical Mom Podcast. Gracias, Caro. Muchas gracias por esta invitación y gracias también por traer a este espacio el tema tan importante que es el duelo, la muerte, y muy conectado con el hilo que tienes en tu podcast y lo que has venido acompañando, que tiene que ver también con la maternidad o la razón por la cual iniciaste todo este camino. Así es, siento que es Mm, un tema bastante difícil de hablar, pero siento que es demasiado importante y entre podamos darle como más valor, más visibilidad, siento que es el punto de todo esto. Así que, bueno, gracias por estar aquí, Gracias. gracias por aceptar la invitación y cuéntanos, vamos a empezar por el principio, cuéntanos un poco de ti y cuéntanos qué te mueve hoy. Contar un poco de mí es conectarme con la persona que estoy siendo en este momento. Y creo que no ha habido, veníamos hablando de la plenitud en el camino por tu anterior podcast, y siento que no ha habido un momento más pleno en mi vida que el que estoy viviendo en el presente, que está siendo, yo creo que el conjunto de todas las experiencias vividas hasta el momento. Acabo de cumplir 33 años, como dicen por ahí, la edad de Jesucristo. Wow. No, ni siquiera había caído en cuenta de eso. Yo también voy a cumplir 33 en septiembre. Sí, bueno, me han llegado muchos mensajes lindos diciéndome que la edad de 33 es una edad especial, así que, bueno, confío en que así va a ser. Em, Siento que en este momento de mi vida me siento muy plena, me siento muy conectada con la mujer que estoy siendo, con lo que estoy haciendo también. Yo estudié psicología y me he especializado en acompañamiento desde el enfoque humanista existencial, también en neuropsicología infantil, que lo trabajo, pero realmente mi gran pasión es el acompañamiento del ser. Así que, bueno, trabajo en eso. Cuéntanos un poquito de ese acompañamiento del ser que estás trabajando ahora mismo en consulta. Sí, bueno, yo desde que me gradué de la universidad siempre he estado en consulta. Inicialmente acompañaba a niños y adolescentes, pero desde hace ya 3 años también estoy acompañando a adultos. Realmente siento que toda la vida acompaño a adultos, porque cuando uno acompaña a niños y adolescentes, uno sí o sí acompaña a los papás. Claro. Entonces, no era algo nuevo para mí, pero es distinto, porque ya ahora es un proceso personal. Y bueno, acompaño desde esta mirada. La mirada humanista es una mirada que integra al ser humano, en donde yo confío plenamente en las dimensiones del ser humano, que para poder trabajarlas necesitamos abarcar todas. O sea, yo no puedo solamente trabajar con una persona porque me llegó sintiendo que tenía depresión, por ejemplo,
sino también abarcar toda la historia de esta persona que precisamente es lo que nos lleva a conectar con ese ser y con esa esencia. Me encanta porque es un approach diferente, la verdad no lo conocía y me parece muy lindo. Sí, es muy lindo. Integra enfoques de filosofía también, existenciales también. Y creo que es como, para mí, una forma de vida. O sea, más allá de decir es un enfoque de psicología, es más bien una forma de vivir, porque desde que yo me adentré en el humanismo, para mí, mi foco es vivir desde ahí, desde estos valores, desde la experiencia, desde el sentido de vida, que es lo que nos mueve, lo que me mueve también, y que precisamente siento que es lo que me ha llevado a ser la persona que estoy siendo, conectado también con la primera pregunta que me hacías. Sí. Mm. Entonces vamos a empezar con esta pregunta de qué es el duelo y cómo se manifiesta en el cuerpo, en la mente y en el día a día. Desde tu experiencia personal, pero también desde tu mirada como psicoterapeuta y también como de esto que me acabas de decir, ¿no? Pues desde Mm. la mirada humanista. Bueno, el duelo es la respuesta natural que tenemos todos nosotros como seres humanos ante la pérdida de algo importante. Normalmente se asocia a pérdidas de personas, pero siento que a medida que se va expandiendo la mirada de lo que es el dolor y lo que es el duelo, reconocemos que también hay vínculos que no necesariamente tienen que estar conectados con un ser humano, sino que pueden haber duelos en muchos contextos y en muchos tipos, perdón, de relaciones. Por ejemplo, nosotros podemos vivir un duelo por la pérdida de una mascota, que para algunas personas de pronto pueden decir como no, pues es una mascota, pero no, realmente es un vínculo importante y se atraviesa un duelo. Podemos vivir duelos también, por ejemplo, por proyectos que no se culminaron, que teníamos planes y sueños y no se dieron, y también incluso duelos de nosotros mismos, duelos de las personas que éramos, que ya no somos. La maternidad, por ejemplo, va muy de la mano con duelos también que se van viviendo en la medida en que la mujer también se va adentrando a unas nuevas versiones que también implican soltar otras. Entonces, el duelo se conecta con esto que te comparto y a nivel de mente y de cuerpo, sí siento que es algo muy personal. Te puedo y les puedo compartir un poco de lo que también me encuentro en consulta. Siento que uno de los elementos que atraviesan de manera muy como frecuente en las historias es inicialmente una fatiga crónica, un cansancio inmenso a nivel de cuerpo y que siento que tiene todo el sentido del mundo conectándolo con lo que te hablaba de la mirada humanista y la integralidad, porque no podemos desconectar la emoción del cuerpo. Entonces, cuando estamos viviendo una situación tan dolorosa como perder algo que es importante, energéticamente también estamos entregando mucho ahí. Claro. Entonces empieza a haber un cansancio, Caro, inmenso, inmenso y es duro porque siento que en la sociedad en la que vivimos, donde se mueve mucho desde la productividad, es algo que se invalida y se Ujú. juzga también. Entonces, las personas en duelo terminan también haciendo lo mismo, como cuestionando su propio sentir del cuerpo que está pidiendo reposo, descanso, como poder también como acobijarse en esos momentos, em, siendo la tristeza una de las emociones que nos acompañan mucho. La tristeza nos invita como como a contraernos, como a, no sé, me imagino como a las tortuguitas cuando se meten en su caparazón. Sí. Pasa lo mismo con nosotros, como necesitamos hogar, necesitamos como retraernos un poco para poder volver. Y yo creo que cada quien sabe lo que necesita para poder volver. O sea, es algo como muy personal, ¿no? Es muy personal, muy, muy personal. Es que el duelo es totalmente personal y ahí va como como la unicidad también del ser humano, en donde nosotros no podemos hablar del duelo ni del sentir del cuerpo de una sola manera, sino de la diversidad también que existe, porque cada persona lo vive de una manera totalmente distinta, que también está marcada por su personalidad, por su historia. Hay muchos elementos que acompañan eso. Sí. Entonces se vive de manera Y única. yo creo que vivimos en una sociedad que le incomoda tanto la tristeza, Ujú. como que no se acepta y en verdad, o sea, hasta yo. Ahorita veníamos hablando y te decía, es que mi hija está como en un momento en el que está llorando por todo y obviamente yo quisiera verla feliz, pero al mismo tiempo sé que todas esas incomodidades y la tristeza y todas las emociones de pronto desagradables
son parte de la vida Mm, y que hay que acompañarlas y ya, pero yo no puedo decirte, tienes que sentirte feliz o ya ha pasado mucho tiempo, este duelo está durando demasiado, ya tienes que, porque muchas veces eso es lo que pasa, las personas mm. se sienten incómodas por la tristeza, entonces tratan de decirnos cómo vivir nuestros duelos y es algo que realmente no podemos hacer. Totalmente, total. Y eso me lleva como a aterrizar algo que veo mucho en consulta y lo hablo también con mis consultantes y tiene que ver con la soledad del duelo, porque las personas también empiezan a separarse mucho por sentir esa invalidación de las personas que rodean, porque es que no nos enseñaron a acompañar en el dolor y eso es algo que yo repito mucho porque es real, o sea, lo he vivido yo en mi propia historia y lo veo también en las personas que acompaño. No nos enseñaron, entonces las personas, claro que quieren vernos feliz, como te pasa en el caso con tu hija, porque ¿quién quiere ver a la persona que más ama sufrir? Nadie. Total. Siento que hace parte también como de lo natural, pero también va como en este proceso de reconocer y de darle lugar a estas otras emociones que si bien de pronto no son las que nos conectan con lo más expansivo, precisamente al contraernos también están cumpliendo su propia función, Ujú, que es volver como a la raíz y de ahí, a partir de eso, volver a salir al mundo de forma distinta, porque ujú, uno nunca es el mismo después de un duelo. claro, Nunca. O sea, el uno, poder de transformación. exactamente. El duelo es transformación en potencia. Nosotros estamos cultivando un montón de cosas que de pronto en el momento, por el cansancio, por todo lo que se está viviendo, no se logra como visibilizar, pero cuando se vive un duelo a conciencia, uf, lo que trae Caro de la mano es muy bonito, es muy hermoso. Ujú. ¿Mm? Qué lindo. Bueno, cuéntanos un poco de la muerte de tu mamá, hasta donde te sientas cómoda, obviamente, y Mm. qué se te sostuvo en ese momento, qué te dio fuerza para seguir adelante cuando todo dolía, porque me imagino que fue un dolor muy grande. Sí, 100%. Yo creo que la muerte en sí es algo que uno siempre lo tiene ahí, como que nos acompaña, pero nunca se habla, que lo mencionabas al principio. Uno nunca habla de esto que hace parte de la vida. O sea, uno vive y muere y esas son las únicas dos verdades que tenemos. Y nunca sentí que la muerte de mi mamá iba a ser tan temprano. Siempre fue un miedo que tuve. Yo siento que desde chiquita siempre fui muy sensible a estos temas. Uf, me acuerdo muchas veces dormir llorando y pensando en las muertes que iba a vivir, o sea, incluso anticipándome como a estas experiencias, pero nunca sentí eso de mi mamá especialmente. O sea, yo creo que uno da como por hecho las presencias hasta que llegan estos momentos que nos sacuden por completo. Ok, eso me llama la atención. Llorabas por muertes, pero ¿de quiénes? Mi abuelo, por Ok, ejemplo, mi abuelo materno fue, le decíamos papi viejo, el papá de mi mamá, era una persona que para mí fue como muy central en la familia. O sea, él fue un eje importante y él falleció ya de viejo. O sea, él tenía 90 y pico de años, tuvo ok, una vida larga, una vida plena, una vida espectacular, pero aún así, cuando murió, para mi familia fue devastadora. O sea, yo creo que fue una sacudida importante y bueno, de chiquita yo pensaba mucho en eso también y pensaba pues en la muerte de mi mamá, mi papá y eso, ¿sabes? Siento que me lo tragaba mucho, yo no lo hablaba, o sea, era ok. como me dormía llorando y hace parte también del desarrollo, del crecimiento, cuando vamos creciendo y vamos teniendo conciencia sobre nosotros, sobre la vida, sobre las relaciones, también vamos teniendo conciencia sobre la muerte. Sí, Entonces, pues ya ahí uno empieza a cuestionarse lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pues, al nivel y a la madurez que tenemos en el momento. sí, sí, lo he visto en mi hija, le parece interesante y a veces me pregunta, y algo que yo quería siempre era como ser muy clara porque es la realidad, ¿verdad? Mm, Y pues no, no quiero decirle jamás, yo nunca me voy a morir, porque pues estaría diciéndole mentiras, pero ¿cómo crees que de pronto uno puede tratar eso? ¿O cómo te hubiera gustado que lo hubieran hablado contigo en esa edad cuando te daba tanto miedo? uf, me parece una pregunta muy linda, Caro. Yo siento como hablar de la muerte es también permitirnos naturalizar el proceso y no dejarlo como tan aislado, porque es que es algo que nos acompaña todos los días. Entonces, yo siempre hablo con los papás también que acompaño cuando se viven experiencias similares o cuando me hacen estas preguntas, que el día a día es una oportunidad para irnos acercando también al tema,
Además, que ahorita lo hablamos con lo que me contabas de tu hija, los niños tienen una facilidad y una sensibilidad muy profunda para conectar con esto y nosotros somos los que le ponemos como las connotaciones que nos bloquean y no nos permiten hablar Sí, por los miedos, las angustias, por una cantidad de creencias que también nos van consumiendo, pero a la final con los niños es mucho más fácil de lo que creemos. Entonces, el poder hablarlo desde la naturaleza, desde los ciclos de la naturaleza. El Rey León tiene hermoso. una canción y tiene toda un mensaje con respecto al ciclo de la vida, pues potente, que, bueno, qué rico utilizar eso como recurso para poder crear puentes con los niños para hablar y permitirles a ellos también hablar, porque muchas veces nos recuerdan y nos enseñan cosas Sí. que hay que escuchar. Sí, total. Eso es lo que yo siento que he vivido con mi hija Ujú. realmente. Ella me ha enseñado tanto en ese sentido. Y la muerte más cercana que yo he tenido, veníamos hablando de eso, Mm, fue mi gato. Y mm, a veces las personas piensan como un animal, no es lo mismo. Pero realmente, y bueno, el día que tenga una muerte de un familiar, que no lo he vivido, pues han muerto mis abuelos, pero no alguien como súper cercano a mí, sabré si es verdad, si es mm, diferente o no lo es. Pero Bella estaba en la barriga y te estaba contando que yo siento que ya tienes una conexión con esa muerte que viví y realmente los bebés sienten todo, así que posiblemente por eso ella lo siente, pero siento que ya está tan conectada y cuando ya hemos hablado del tema, como te estaba diciendo, me sale con unas cosas que yo quedo como, wow. O sea, ella me está recordando, porque la verdad es que uno lo sabe, pero a uno se le olvida. Y en la incomodidad y en la tratar de no sentirse uno mal y de no sentirse triste, evadimos este tipo de conversaciones. Y gracias a Dios, y con todo lo que hemos vivido con Vela, con lo que me dijo el otro día, que me dijo que la muerte es libertad, porque es cuando regresamos a Dios. Y mm. literal, mi esposo y yo se nos salieron las lágrimas porque es algo increíble. Me ha permitido también tener este tipo de conversaciones con mi esposo, sin tanto tabú y sin tantas cosas, sino como desde la realidad de que va a llegar, ¿verdad? Ujú. Tarde o temprano. Entonces, tener como todo pues claro, organizado, para que el día en que uno de los dos faltemos, sea más fácil el proceso. Totalmente, Caro, totalmente. Ahí tú tocas un tema muy importante y es también la oportunidad que nos da la vida siempre como de dialogar antes de cómo nos imaginamos nuestros propios procesos de muerte también. Sí, Yo una vez hice una publicación en donde hablaba acerca de preguntas que yo me hacía que me hubiese gustado, o sea, creo que sería un regalo haber podido hablarlo con mi mamá acerca de cosas que ella quería sobre su propia muerte y cosas que para mí eran importantes que de repente en ese momento, claro, cuando ya uno está en ese momento de proceso de acompañar a alguien a morir, tu mente, tu cuerpo, tu energía, todo está centrado en la otra persona, en acompañarla en tanta presencia que hay muchas cosas que también se dejan a un lado. Entonces yo creo que mientras hay salud y mientras hay tanta presencia, pues qué bonito que lo puedas hablar con tu esposo desde ya. sí, ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo se imaginan? Y creo que es una invitación también a todo eso, ¿no? Incluso cuestionarse. Yo creé una playlist incluso en Spotify que se llama Canciones cuando muera y he ido como construyendo también unas formas mías especial que digo, que me gustaría que hicieran, por ejemplo, con mi cuerpo, con mis sí, cenizas. Eso me parece algo importante y especial. qué Ujú. lindo, qué Sí. lindo. Volviendo a la pregunta que estábamos hablando, Ujú. ¿qué sientes que en ese momento, cuando tu mamá falleció, te sostuvo? Ok. Bueno, mi mamá le diagnosticaron un cáncer, un tumor muy fuerte, muy raro, en el 2022. Y fue algo muy curioso porque comenzó como con una bolita que pues se pensaba, y ella creía que de pronto no había estirado bien porque ella siempre salía a caminar y que no había estirado bien. Y de repente seguía ese dolor y seguía ese dolor, que ahí también está el saber escuchar el cuerpo. Mi mamá ya, pues, se demoró un poquito en ir y revisar, y cuando ya se fue a revisar, pues, vieron que el tumor tenía como una presentación no muy positiva, o sea, tenía unos indicios que parecían ser cancerosos. Entonces, bueno, ahí comenzó todo el proceso de biopsia y todo, y bueno, ahí ya encontraron que tenía un sarcoma muy extraño,
Empezaron a hacer muchas investigaciones para ver qué podía servirle para su tratamiento. Y bueno, ella tuvo que pasar por un proceso muy duro porque estaba en la pierna, entonces en algún momento se pensó que había que amputar la pierna y bueno, pasaron varias cosas en el proceso y ella finalmente fallece el 31 de marzo del 2023. Ok. ¿Qué me ayudó y qué me sostuvo a mí en el proceso? Siento que realmente nada nos prepara al 100% para vivir estas experiencias porque, de nuevo, uno piensa que eso nunca nos va a pasar. O sea, la muerte es muy lejano, eso no nos va a pasar. Entonces, nunca sentí que estuve 100% preparada, pero sí hay partes de mi historia que me acompañaron y me sostuvieron mucho para ese momento, que me llenaron como de recursos para vivirlo. A mí me encanta esta metáfora que cuando uno nace uno tiene como un morralito en donde uno va como metiendo, y lo trabajo mucho en consulta con los niños, como recursos que te van a servir a ti Sí. para poder sacarlos en algún momento y alguna experiencia de tu vida. Entonces, siento que en ese momento, gracias a Dios, mi morralito estaba bastante llenito. Todas las herramientas. Sí, muchas, muchas. De duelos pasados, yo tuve contacto con la muerte también desde muy chiquita. Viví la muerte de una prima hermana que fallece por una circunstancia muy dolorosa, que fue por suicidio además. Ujú. Entonces, desde muy chiquita siempre estuve como atravesando este tipo de experiencias. Con mi hermana también. Hay un tema muy, muy especial en cuanto al duelo también. Tengo una hermana melliza, entonces, desde chiquita también viviendo muchos duelos a la par. Entonces, siento que he estado en contacto con mis emociones y con la vida desde muy temprana edad. Entonces, en ese momento, eso salió. Yo quiero resaltar también que el acompañamiento terapéutico para mí fue importantísimo. Siento que me ayudó muchísimo el acompañamiento de mi psicóloga, que adoro con todo mi corazón, porque cuando uno también está atravesando estos momentos, aún siendo psicóloga, yo ahí no era psicóloga, yo era hija Sí, doliente y era mi lugar y yo quería ocupar ese lugar. claro, no, tú eres la paciente, o sea, es cosa Sí, completamente diferente. total. Y yo decía mucho, yo luchaba mucho con eso, con mi familia y todo, porque eran como, bueno, Mari, pero tú eres psicóloga, no sé qué. Entonces, y yo era como, no, o sea, yo no soy psicóloga acá, yo soy la hija de Elena, me duele y yo voy a vivirlo desde este lugar. Entonces, mi psicóloga me ayudó mucho también como para poder tomar decisiones cruciales. Yo en ese momento, cuando mi mamá estaba enferma, ya tenía todo organizado para hacer mi maestría en Barcelona, en España. Me alcancé a ir porque cuando me fui mi mamá estaba bien, pero cuando mi mamá empezó a no responder a todos los tratamientos, ahí era como o me quedo o me regreso. Mi mamá quería que yo me quedara, mi familia, gran parte quería que me regresara, gran parte que me quedara porque pues sabían que era mi sueño. Y a la final, hablando con mi psicóloga, era como, pues Barcelona y España siempre va a estar ahí, siempre, pero este tiempo nunca va a regresar. Y fue y ha sido, yo creo que la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, porque yo me regreso y yo me dedico en cuerpo y alma a acompañar a mi mamá. Y eso ha sido lo que también más me ha acompañado en el duelo, porque me Claro, entregué con tanta presencia y con tanto amor, Caro, que yo siento que no quedó nada pendiente. O sea, fue como todo lo di, todo lo dio y yo creo que eso podría como enmarcarlo dentro de lo más importante, la entrega en el acompañamiento qué y en lindo. vida. Y como todo tiene, o sea, todo termina pasando como tiene que pasar. Y yo me Ujú. imagino que en ese momento también tuvo que haber sido un duelo el tener que regresarte, Sí. porque obviamente también era tu sueño, estaban tus planes, es como, ok, pero ya una vez todo pasa, te das cuenta que aquí era donde tenías que estar a la final. Totalmente, Caro. Yo estaba incluso con mi pareja en ese momento, nos acabamos de mudar juntos allá, o sea, era como todo lo que uno creería que es el sueño. Y sí, fue un duelo y que incluso me costó meses, o sea, no te puedo decir que yo llegué y ya, sino incluso después de la muerte de mi mamá, como que me cuestionaba ciertas cosas, pero al final yo veo atrás y yo digo, fue lo mejor. Hay algo que se llaman huellas de sentido, que lo trabajamos mucho desde el enfoque humanista existencial, y las huellas de sentido son todas esas experiencias que nosotros vivimos en la vida, que de pronto en el momento
no las entendemos, las cuestionamos, decimos, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me está pasando? Y realmente cuando pasa el tiempo uno dice, uff, ya entiendo por qué viví lo que me tocó vivir. Esa fue una huella de sentido que a mí me marcó la vida y me permitió ser quien soy. Y eso se conecta mucho con la siguiente pregunta y Mm, es, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver la vida desde que perdiste a tu mamá? ¿Qué cosas ya no son iguales para ti? uf, eso me encanta esa pregunta, Caro, porque creo que conecta con la esencia del duelo cuando se vive a conciencia, que tiene que ver con la transformación y con el quitar tantas capas que muchas veces nos ahogan de tantos libretos que la cultura, la vida nos van imponiendo y de repente cuando tú te encuentras con una situación tan límite como la muerte, porque esa es una situación límite, ya todo lo demás pasa a un segundo plano. Yo le hablaba el otro día con una amiga y hablábamos acerca de cómo cuando tú en el día a día no estás viviendo una experiencia como estas, tienes 1500 problemas, pero de repente cuando te enfermas, tú pasas a tener solo un solo problema y es la enfermedad y la salud. O sea, ya de resto todo lo demás desvanece. Entonces yo siento que me ha permitido poder vivir como más liviana, como soltar también con más amor las experiencias, las cosas, entender las cosas que pasan sin tomarme las cosas personal, sí, como no engancharme por cosas que de repente antes me enganchaban. El ritmo de vida que te contaba un poco cuando veníamos acá en camino también ha sido increíble. Yo antes de que mi mamá enfermara tenía un ritmo de vida muy acelerado, o sea, yo trabajaba porque me encanta, o sea, de verdad me encanta, pero trabajaba muchísimo. O Ujú. sea, yo casi que no descansaba y de repente, después de la muerte de mi mamá, fue como un cuestionarme eso, porque yo después decía, mi mamá, ¿el trabajo qué? O sea, cuando mi mamá enfermó de cáncer, el trabajo no tenía nada que ver ahí, o sea, nada. Entonces, ahí fue cuando me empecé a decir como, el día que yo me enferme, yo no siento que realmente vaya a ocupar un lugar tan especial en la vida de todos como en la que tengo que ocuparla en mí. Sí. Entonces, fue como un no, o sea, yo no voy a vivir por trabajar a la loca por alguien más, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, ir a mi ritmo y yo me independicé, abrí mi consultorio que amo porque acompaño a personas que amo y lo hago a mi ritmo, a mi tiempo, a mis formas. Yo tengo un póster en mi consultorio que es grandísimo que dice caminar al ritmo de las plantas y siento que podría decir que es uno de los aprendizajes eje también ahí. Qué lindo. O Mm, sea, tu mamá y su partida te ayudó a empezar a vivir la vida mucho más consciente de lo que ya venías, porque igual ya llevabas un sí, proceso y siento que al llevar ese proceso pudiste transformar todo esto y pues transformarte tú al tiempo, ¿sabes? Como empezar a ver las cosas desde una manera más en calma, volviendo a tu ser, y eso me parece demasiado hermoso. Creo que es el regalo más lindo, la verdad. gracias, Caro. De verdad que sí lo es. O sea, sí lo es y lo veo en mi familia también. Es. Y hablo también, siento que un poco desde el privilegio, porque también me han acompañado cosas muy buenas en el camino y siento que de pronto no todo el mundo corre con esta misma situación, pero tenemos unas redes de apoyos increíbles en mi familia, Caro, mis tíos fueron increíbles y ahí también uno empieza a reconocer eso, la importancia de la familia, Sí. de las personas que están en los momentos que uno está con dolor, porque claro, la tristeza, y lo hablábamos, y el dolor no es fácil de acompañar. Ujú. Entonces, qué rico saber con quién cuenta uno realmente en esos momentos y eso es un regalo grande de mi mamá, un regalo grande también es el miedo de que yo siento que después de perder a la persona que uno más ama, pues yo siento que los miedos se van deconstruyendo un poco. Obviamente siento miedo, por ejemplo, esta invitación que tú me hiciste, claro que despertó en mí miedo, despertó en mí como, uff, ¿qué va a pasar? Pero aún así es como, bueno, pues lo voy a hacer, qué Como que rico. lo peor ya pasó. Exactamente, lo peor ya pasó, lo peor ya pasó. ¿Y no sientes que de pronto también despertó miedo a perder otros seres? Sí, sí, me pasa con Río. Río es mi perrito, mi hijo, Literal, sí. es mi hijo, y él llegó a mi vida
el 3 de enero de este año y para mí ha sido, un regalo que siento que fue enviado a mi mamá y sí ha pasado mucho eso, ¿sabes? Y estoy como trabajándolo muy a conciencia porque si bien el duelo nos invita a contactar con la impermanencia que hace parte de la vida, pues claro, uno nunca deja de ir construyendo y tejiendo nuevos vínculos que terminan atravesándonos de una forma tan profunda que uno dice, ¿cómo será eso para mí? Sí, Entonces, me ha pasado con Río, pero también siento que ese es como el costo de amar. O sea, no vamos a poder vivir una vida sin ese temor porque pues va de la mano con el amor que también tenemos y para mí vale toda la pena. de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué significa para ti la muerte? ¿Cómo te gusta llamarla? La muerte muchas veces se piensa como un fin, pero desde la mirada espiritual sabemos que no siempre es así. ¿Cuál es tu visión después de perder a tu mamá? Yo siento que sigo en una construcción de lo que es la muerte para mí. Mm, Siento que lo voy haciendo a mi manera, sin caer de pronto como en miradas de pronto como tan cerradas, me refiero como que de repente puedan ser opiniones de, no sé, de una religión, de una persona, sino como la mía, de mi experiencia. Y yo trato de conectarme mucho con la muerte de una forma trascendente y tiene que ver con el sentir, por ejemplo, y lo aterrizo como en mi vivencia con mi mamá, de sentir que la muerte es la expansión del ser. Que mi mamá, yo siento a mi mamá muy cerca y puedo decir que está incluso, a veces la siento más cerca que nunca. Por ejemplo, si mi mamá estuviese viva en este momento, yo creo que sí, la tengo presente allá en la casa, pero es que estando acá, yo la siento que está sentada ahí al lado tuyo, la siento que está aquí conmigo, en cualquier momento la siento conmigo. Y esas fueron palabras que yo quise intencionar y decretar el día de la misa de mi mamá. Yo no sé cómo, pero yo saqué la fuerza para pararme y hablar ese día no me acuerdo mucho de las palabras que dije, pero unas que sí recuerdo porque son las que me acompañan es como el hecho de abrirme a conocer estos nuevos lenguajes que me trae la muerte para poder seguir conectada con mi mamá. Y esto no quiero que se sienta como, uy, no, está negando la muerte para nada. Yo sé que su cuerpo físico no está, pero yo sí siento la presencia y la esencia en lo que me rodea. Y es muy bonito porque incluso la siento a veces en mí misma. De repente me río de cierta manera y yo digo, uff, esa risa me conectó con mi mamá. O, por ejemplo, hace poquito fue muy lindo porque fui con mi hermana a Candlelight, lo de esta, Sí, es una experiencia, te la recomiendo, muy linda. sí, son como conciertos con velas, Ujú. ¿verdad? Sí. Con música hermosa, esta era de Queen. Y nosotros, mis hermanos y yo tengo un hermano menor y mi hermana melliza, para nosotros un planzazo con mi mamá era sentarnos en la sala y con mi papá también y escuchábamos música y mi mamá le encantaba la música a nosotros, escuchábamos música ochentera, nos encantaba y hablábamos y escuchábamos música. Y ese día en Candlelight, pues escuchamos a Queen, fue espectacular. Y cuando salimos, yo miré a Meli, a mi hermana, y yo le digo, nena, yo le dije, nena, yo sentí tanto a mi mamá ahí y Amelia me miró y me dijo, yo también. Entonces es algo que va más allá de las palabras, va en el sentir, es algo que trasciende. Me encanta porque eso es lo mismo que yo le digo a Bella, lo que hemos venido hablando, Mm, y es como yo siempre voy a estar en ella, o sea, así como tú dices, como hay veces que la siento en mí, así como sentimos a Dios en nosotros también, siento que todo está correlacionado y es una forma muy linda de verlo porque la verdad es que para mí personalmente no es el fin. ujú, Y si no se trata de negar, obviamente sabemos que hay planos y no están en este plano, pero qué lindo saber que no se acaba ahí, que la vida no se acaba el día que morimos, sino que es mucho más que eso y que hay miles de hipótesis y no sabemos en verdad, ninguna tiene la verdad total. absoluta. Por fe, cada quien tiene sus creencias y me parece completamente válido y hermoso, porque realmente siempre va a estar la pregunta, ¿verdad? Siempre va a estar Mm, la pregunta, ¿qué pasa después? En mi caso es, o sea, la conexión con Dios me hace sentirme más en calma y me hace sentirme más ligera cuando mm, pienso en eso, realmente.
porque lo siento en mí, lo siento adentro mío. Entonces, qué bonito que estés viendo a tu mamá. Estoy segura que muchas personas que pierden a sus seres queridos sienten eso. Como yo te estaba contando de mi gato, me pasa muchísimo también, que muchas cosas me recuerdan a él y yo, ay, qué lindo. Y sí, lo siento, literal. Es muy bonito, es muy bonito. Hermoso. Quería, perdón, agregar ahí, Caro, que yo Sí. creo que eso es lo lindo de, pues, y lo mágico de la experiencia, porque como no hay nada escrito, Ujú. entonces uno tiene la oportunidad de construirlo de forma personal. Entonces quería como De acentuar eso que me acuerdo. gustó mucho, eso que dijiste, y es así. De acuerdo. Y qué bonito poder cada quien explorar Mm, las cosas desde sus sentires, desde sus emociones y de lo que uno va sintiendo adentro, porque realmente todos somos tan diferentes mm, y lo importante es encontrar esas cosas que nos dan paz. total, total. Entonces, como ir construyendo esa relación con los seres que de pronto ya no están con nosotros. Yo siento que yo no fui muy apegada a mis abuelos y hay veces que me hubiera gustado hacerlo más porque me gustaría sentirlos más. O sea, yo a veces pienso como, me estoy mirando la mano y pienso como en la mano de mi abuelita o como cosas así que me conectan. Me gustaría estar conectada en más sentidos porque obviamente no fui tan cercana a ellos. Pero qué lindo poder tener esas relaciones y ojalá preguntar todas las preguntas posibles. Sí. Eso es algo que me he propuesto ese año y la verdad es que me está costando cumplirlo porque quiero como tener dates con mis papás por separado, porque siento que Mm, cuando estamos juntos no es la misma dinámica. Hice uno con mi papá y uno con mi mamá, en donde les hice preguntas como, ¿cuál fue el momento más feliz de tu vida? Y mi mm, papá llorando, literal, como con el ojo aguado, como el momento en que ustedes nacieron, el que cada uno de ustedes nació. Entonces, como que siento que la vida se vuelve tan pesada y tan rápida y vamos a toda y se nos olvida tener ese tipo de conversaciones que en verdad nos conecten y que el día que esas personas no estén, poder recordarlos con esas cosas, porque realmente cuando tú sientes a la persona, tiene que ver mucho con eso, ¿sabes? total, total, Caro. Qué lindo, qué lindo. Y qué lindo que estés intencionando también esos espacios con tus papás. Eso es un regalazo que te Sí. das a ti, que le das a Vela también, porque es algo que también se va transmitiendo de generación en generación. De acuerdo. Mm, Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita que mi papá nos contaba como historias de cuando él estaba chiquito y eso mm, para mí era como mi momento favorito y ahora lo hago con Vela. Pues le digo, mi amor, ¿quieres escuchar una historia de cuando mamá estaba chiquita? Y antes de mm. acostarnos a dormir le cuento una historia de cuando estaba chiquita, cuando vivía en Barranquilla y eso y me parece que es bastante mágico. Qué belleza, Caro. Sí. Hermoso. Bueno, continuemos entonces. Bueno, esto me parece súper importante. Sé que muchas personas que nos están escuchando de pronto están buscando compañía. Siento que la Mm, muerte puede ser algo muy, o el duelo puede ser algo muy solitario. mm, Entonces, ¿qué le dirías hoy a alguien que está enfrentando este proceso y qué te hubiera gustado escuchar a ti en su momento? mm. Uf, me parece una pregunta que siento que yo creo que lo que recibí no lo cambiaría ahora, o sea, como que siento que todo lo que pasó estuvo perfecto. Sí, pasó como tenía que pasar. Sí, todo. Comentarios a veces que pues estaban fuera de lugar y otros que sí, pero todo fue perfecto. Yo siento que a las personas que en este momento están transitando una situación similar, primero decirles que valido completamente su sentir, sus experiencias, su cansancio, sus angustias, que muchas veces se viven en silencio. mm, y saber que hay personas como yo, por ejemplo, y como un grupo grande de psicólogas con las que me he formado, que hablo también por ellas, que tenemos nuestro corazón puesto para poder acompañar también estas vivencias que, que son muy dolorosas. Y también reconocer que dentro del acompañamiento hay ciertos límites también, porque cuando acompañamos a alguien a morir, muchas veces queremos asumir el rol de salvadores, de salvadoras, que a mí me pasó mucho. Cuando llegué a Barcelona, yo me obsesioné con, por ejemplo, la alimentación con mi mamá. Entonces yo era como, controlaba cada cosa que mi mamá comía, porque había leído y había escuchado que entonces la comida podía sanar y que sí, sí puede sanar, pero hay muchas otras cosas que también juegan. Entonces, un reconocer que la sola presencia, que cuando hablamos de sola no es por disminuirlo, es más bien como
por reconocer que está en lo sencillo, es suficiente. Compartir lo cotidiano, hacer presencia desde lo cotidiano para poder acompañar a morir y no olvidarse de uno también ahí. Poder ir escuchando también qué va pasando, porque como hablábamos en un principio, no solamente la persona que está atravesando una enfermedad terminal, hablando pues en el caso, por ejemplo, en mamá, que está viviendo un montón de cambios y de muerte en vida también, las personas que acompañamos de manera silenciosa también. Entonces es un cómo cuidar al cuidador, cómo te cuidas tú, cómo también en el día a día vas eligiendo pequeños momentos también para cuidarte. Por ejemplo, en mi caso, yo todavía hago ejercicio en el parque y yo me iba y yo en ese momento apagaba el celular y yo decía, esta hora es mi hora para poder desconectarme y en la tarde me iba a la playa. Entonces, una vez me querían mis tíos decirme como que no, Mari, ten el celular ahí mientras haces ejercicio porque tenemos que llamar a tu mamá por si algo pasa. Y yo dije, no, o sea, allá en la casa estaban mis hermanos, estaba una enfermera que también, nos ayudó mucho, pero este momento es para mí. Entonces es como reconocer y delimitar también esos espacios de cuidado y también de saber que uno está haciendo lo mejor que puede en cada momento, entregándolo con amor, reconociendo que aunque duela, eso también va a pasar, porque hay veces que uno dice, ¿hasta cuándo? Y uno pregunta, Dios mío, ¿esto hasta cuándo? Y eso pasa, o sea, todo pasa. ¿Mm? ¿Cómo sientes que se transforma de pronto ese dolor? Lo digo porque acabas de decir que todo pasa, entonces como que quisiera profundizar un poco cómo va pasando. Yo siento que uno va conectando más con la vida, va, a mí me gusta mucho una metáfora y me quedó grabada una consultante que me dijo en algún momento, cuando estaba atravesando ella su propio proceso, de acompañar a alguien especial para ella morir, que ella sentía que era como una torre de Jenga, en donde cualquier piecita que tú ibas a tocar sentías que te ibas a derrumbar. Cuando hablo de transformar, siento que a la medida que pasa el tiempo, uno empieza a sentirse con los pies más puestos en la tierra. Y antes de comenzar este espacio, yo les repetí acá que yo necesitaba poner el pie en la tierra para anclarme, porque siento que eso es uno de los elementos del duelo. Yo una vez también hablé mucho como una metáfora que a mí me ha llegado mucho y es que el duelo es como si fuera una tormenta que llega y te destruye tu casa. O sea, tú llegas y tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está sosteniendo esto? Y es un ir poco a poco, ir reconociendo que el piso siempre ha estado porque somos nuestro propio piso, pero en medio de toda esa tormenta uno como que ve escombros que no logra verlo y poder ir caminando poco a poco y reconociendo ese espacio sin sentir que uno se va a caer, sino que uno puede caminar la vida aún con el dolor sentido, porque a mí me dicen, Mari, ¿y hasta cuándo el dolor? Porque anteriormente uno hablaba entonces de las etapas del duelo y entonces que el duelo tenía que terminar y que había un cierre y pues yo personalmente siento que eso es imposible porque pues es dejar de amar y yo siento que uno pues morirá con el dolor, pero de forma distinta, desde un lugar distinto. Por ejemplo, de poder hablar, yo poder hablar de mi mamá sin que pueda llorar, que pueda como sentir que me caigo, que al principio me pasaba. A mí al principio me nombraban algo en mi mamá y yo era como, uff, y era necesario porque el cuerpo también necesitaba sacar. En este momento, pues me siento más sostenida, que me permito precisamente estos espacios. Sí. Mm, Y yo siento que en el tema también del duelo, esa dualidad de que uno puede sentir dolor, pero uno también puede estar bien en el dolor, mm, que era mucho lo que hablábamos en el episodio pasado con Nati, de que queremos que estar bien todo el tiempo y no, o sea, realmente eso es imposible y me parece que tiene mucho que ver con el duelo porque como yo lo he vivido, por ejemplo, también, es como, ok, estoy triste, me hace falta ese ser, mm, pero también puedo seguir viviendo y sí. puedo seguir aprendiendo y me puedo seguir transformando. Entonces, siento que eso también es como muy parte de, y de la pregunta también, como decirle a esas personas como, ustedes escúchense, Mm, ¿verdad? Y como que ustedes saben lo que necesitan y o sea, que se den eso que necesitan, porque cada quien es diferente y de pronto apagar un poquito el ruido externo que nos dice, tienes que vivirlo de cierta forma o tienes que hacerlo de cierta manera,
porque realmente los únicos que sabemos somos nosotros mismos. Total. Entonces, que no, lo que acabas de decir de las etapas, que no necesariamente tiene que ser por etapas, o que de pronto llevamos 5 años y seguimos llorando y darnos el permiso de seguir llorando, porque es que llorar tampoco está mal. Entonces, poder darnos ese permiso y poder seguir como transformándonos en ese dolor me parece que es demasiado importante y demasiado lindo. Y lo vemos como algo malo, como algo triste, algo que nadie quiere vivir, Mm, pero en realidad puede ser una oportunidad tan linda, como tú lo dijiste, o sea, es un potenciador de sí, crecimiento realmente. totalmente. Entonces, eso es como mi mensaje también. Me parece súper potente tu mensaje, Caro, porque incluso cuando hablamos sobre el proceso de doler a alguien, también estamos reconociendo que hay muchos duelos en uno. Ujú. Entonces, es tener en cuenta eso, o sea, es algo muy, muy grande. Y hay veces que la vida y las personas quieren que uno vuelva a estar en las mismas de antes y al Ujú. mismo ritmo, y eso es imposible. O sea, si uno lo hace, uno posiblemente termina rompiéndose y Sí. terminan pasando, por ejemplo, que el cuerpo empieza a somatizar y a manifestar cosas que te dicen, es que si tú no te das el lugar de doler, yo te lo voy a dar a ti. Y empiezan a pasar muchos temas de somatización. El duelo se relaciona mucho a veces, pues el dolor incluso emocional y cargas emocionales con somatizaciones, con enfermedades autoinmunes, en donde el cuerpo también empieza a hacer llamados de atiéndete, reconócete. Tú no puedes, o sea, tú sí puedes, pero la invitación es reconocer si realmente es lo que te hace bien. Se muere alguien y salir al mundo a trabajar como si nada hubiese pasado. Tú lo que estás haciendo ahí es congelar, encapsular el dolor y es algo que te va a seguir acompañando y va a salir en algún momento. Es impresionante. Es impresionante, o sea, los duelos no resueltos. Los duelos no Eso era lo resueltos. que venía hablando contigo también, que me pasó cuando Lulo murió, cuando mi gato murió, que yo estaba embarazada y todo el mundo me decía, no, no puedes llorar, no puedes sentirte Mm, mal, no puedes hacer esto o aquello porque la bebé está sintiendo todo, le vas a hacer daño a la bebé y yo era como que, y después, años después, me di cuenta que mucho de mi malestar venía por ese duelo que mm. no sentí, que no resolví y después lo trabajé en terapia con mi psicóloga y fue muy lindo porque, o sea, yo la verdad no me imaginaba que todo esto que estaba sintiendo tenía que ver con eso. Y era como, no, es que tú tienes un duelo no resuelto. Entonces Uf, la importancia como de verdad de sentir y darse permiso de vivir el duelo como uno quiere y como uno necesite. total. Y en consulta me pasa mucho eso. Hay personas que vienen por un motivo en especial, pero a la final siempre en el trasfondo hay una pérdida. Es Ujú. impresionante, a mí me impacta. O sea, yo digo, wow, esto es increíble. Hay pérdidas muy sutiles Sí, que de pronto pasamos por alto, pero nos acompañan. sí. Y hay otra cosa que quería decir, Caro, perdón con lo que hablabas ahorita, que hablaste del podcast de la plenitud, y es que yo hace poco también estuve en un congreso en donde precisamente el tema era la plenitud existencial. Ujú. Y uno de los ponentes, que es un psicólogo que, admiro y quiero mucho, es un argentino que se llama Sergio, él hablaba mucho acerca de cómo, aun cuando vivimos momentos de angustia, también podemos vivirlo de forma plena. Y eso es lo que siento cuando uno vive un duelo presente. Uno puede estar viviendo el dolor e incluso cuando acompañamos a alguien a morir, estás viviendo un dolor desgarrador y a la vez un sentido de plenitud de que estás dando todo de ti y la otra persona. Entonces es como coexisten también ahí. Sí, ¿Mm? me encanta porque es que hay tantos conceptos que pueden coexistir ¿Mm? y siento que no nos hemos dado el permiso de eso. O sea, que tiene que ser siempre una cosa o la otra. Y Total. también puede haber un y. Sí, tal cual. Me encanta, qué lindo. Darle lugar. Mari, ¿y qué legado sientes que te dejó tu mamá? ¿Qué parte de ella vive hoy en ti y en cómo vives? He comenzado todas las preguntas que me haces como, porque de verdad que, me parece, yo siento que el amor, claro, yo creo que el amor es la fuerza más potente que tenemos de vida. Y eso es el legado más grande que me dejó mi mamá, el amor en todas las formas posibles. El amor de permitirme estar aquí y poder contar también un poco de su historia, que pues siempre antes de entrar acá yo siempre hablo y yo digo, bueno, ¿qué podemos compartir? ¿Qué vamos a compartir de acá? Porque también hay algo y es el cuidado que uno debe tener con uno mismo dentro de este proceso, que tú has sido muy cuidadosa desde un principio y que lo quiero resaltar desde el primer momento en que me escribiste los mensajes para poder ser parte de esto, lo sentí y por eso dije, ¿sabes que sí?
voy a ir allá, porque me ha pasado en donde me invitan a lugares en donde no siento el cuidado y yo Ujú. digo, sabes, allá no es el lugar. Esto amerita cuidado, amerita sostén, porque es un tema que, a pesar de que sí, soy psicóloga y vengo acá también con una parte mía de experiencia, también vengo y traigo una parte mía íntima y vulnerable que amerita también ser cuidada. Entonces, con mi mamá también es como, bueno, ¿qué vamos a contar acá para cuidar tu historia, cuidar también la mía? Así que podría decir que el amor en expresión de mi sobrino también, mi hermana melliza quedó embarazada 2 meses después de la muerte de mi mamá, y eso es una expresión latente de amor, y eso siento que pasa mucho. Pasa mucho. Es Yo tengo un impresionante. episodio también con Juliana Guerrero, que también Ujú, hablamos de la muerte de su mamá y ella mm, también quedó embarazada muy pronto después de la muerte, exactamente no sé, pero fue también muy lindo porque es un regalo del cielo, sí, realmente. sí, y nos invitan a conectar con la vida, que eso es como la dualidad de la muerte y la vida, porque Ujú. si nosotros nos quedamos únicamente conectados con la muerte, dejamos de vivir. Y cuando conectamos con la vida solamente, pues nos perdemos también de una realidad que es inherente, que es que en algún momento, pues todo esto va a acabar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Es una responsabilidad que tenemos también nosotros al tener la conciencia sobre nuestra propia muerte. Entonces, una vida absoluta se llama Teo y es un motor impresionante. Entonces, también yo creo que esas son como estas estas luces de esperanza que también nos traen los momentos dolorosos, en donde pueden confiar en que no todo es en negro. O sea, también hay una cantidad de colores. Yo hoy en día, aún viviendo todo esto que vivo, y de verdad que todavía me conecto mucho con el dolor, yo me siento con una sensación de felicidad y de plenitud y de gratitud inmensas. Y siento que eso también es gracias a la forma como mi mamá eligió vivir su vida y elegir también ella cómo murió. Porque mi mamá siempre, al vivir, fue una mujer conectadísima con la felicidad, con el amor, con la sonrisa. Entonces siempre fue así y lo mismo pasó en su muerte y creo que eso estuvo totalmente conectado en la forma en cómo ella murió. Mi mamá muere en una habitación, en un hospital, rodeada de toda su familia, de sus mejores amigos, de 2 padres que eran muy especiales para ella, y la rodeamos cantando canciones que, pues, de la iglesia, que para ella eran muy importantes, mientras nos despedíamos de ella. Y yo digo: Qué hermoso. Qué forma tan coherente con su forma de vivir, Sí, sí. rodeada de tanto amor y de tanta espiritualidad, de tanta presencia". Entonces, resumen, que te acabo de decir un poco de cosas, el amor. El amor, me encanta, qué El lindo. amor. De verdad que yo siento que el amor lo es todo. Mm. Lo es todo, se lo enseño a mi hija todos los días de la vida. Para mí es lo más importante. Entonces, qué bonito que hayas podido, que eso es lo que ella te recuerde, Mm. que su legado haya sido el amor. Para mí eso es demasiado valioso. Qué lindo, Mari, mil gracias por estar aquí. No puedo creer que ya llevamos todo este tiempo. Guau, Esto siempre se pasa demasiado rápido. muy rápido. Pero gracias, María Elena, por abrir este espacio con tanta Mm, honestidad, con tanta sensibilidad. Yo sé que no es fácil hablar mm, de esto. Yo también hice como mi parte en ser lo más respetuosa mm, posible. Qué bueno que te hayas dado cuenta de eso, porque mm, realmente siento que es demasiado importante mm. cuando hablamos de esto, incluso con las personas que nos escuchan, que están pasando por esto. Sí, Entonces es muy importante, pero también es importante hablarlo. Es importante hablarlo desde nuestra verdad, con humanidad y sin pretender que tenemos todas las respuestas, porque al final son nuestras ideas, ojalá pueden resonar con algunas personas, pero no tienen que resonar con todas tampoco. Y bueno, ustedes si están atravesando un duelo, si perdiste a tu mamá o si este tema te remueve por dentro, este episodio es para recordarte que no estás sola. María Elena, antes de cerrar, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? en redes sociales como María Humanista. Mm, María.humanista. María.humanista. María.humanista, aquí se lo vamos a dejar puesto. Mm. A ti que nos escuchas, si este episodio te tocó el corazón o te ayudó a ponerle palabras a algo que sentías, compártelo con alguien y síguenos en Know Your Typical Mom para más conversaciones reales, humanas y sin filtro. Y gracias, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio. Bye.